RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Hoy tenemos una entrevista muy importante porque se trata de lo que hace que el país pueda funcionar. Un experto en tributos y una persona muy reconocida de los profesionales, creo yo, más competitivos en el mundo del derecho tributario. Bienvenido, doctor Córdoba, Alex Córdoba. Muchísimas gracias, Pedro, además por tus afectuosas y cariñosas palabras. El doctor Alex Córdoba es socio del estudio Rodrigo, Elías y Medrano, que es un estudio muy antiguo y de importancia en el mundo privado en el Perú. Tiene una larga trayectoria. Y bueno, yo quería empezar, porque la televisión y los medios nos son ingratos en el tiempo, sacarle el jugo a usted, doctor, con algunas preguntas. ¿Cómo anda el régimen de seguridad jurídica en el Perú en materia de contratos, proyectos e inversiones? Gracias, Pedro, de nuevo por tu pregunta. Y efectivamente, este es un punto quizás en el que hay que trabajar muchísimo. Y yo empezaría por lo siguiente, por hablar sobre el estándar de la justicia tributaria en el Perú. Mucho se está hablando sobre este tema. Es más, en el reciente pedido de delegación de facultades que ha presentado el Poder Ejecutivo al Congreso, se establece la necesidad de introducir una serie de cambios en el Código Tributario que permitan reducir la litigiosidad que existe en el Perú en materia tributaria y, entre otras cosas, establecer una reorganización del Tribunal Fiscal que hoy se ha convertido en un cuello de botella y que antes, hablábamos hace un minuto del doctor Solesi, efectivamente sí cumplía un rol de resolver y solucionar las controversias tributarias casi en etapa definitiva. Pero hoy no, hoy día es una mera instancia de paso, porque ya sea por acción del contribuyente o de la administración tributaria, todos los casos terminan judicializados. Pero te digo que el estándar de la justicia tributaria es muy bajo, porque hay principios elementales del contribuyente, tú eres abogado y lo vas a entender muy bien, que se ven afectados, como el debido proceso, la independencia y autonomía de los órganos a cargo de resolver, lo cual se ha relajado mucho en los últimos tiempos. Hay más bien una actitud inquisidora, de una gran duda respecto de las acciones del contribuyente. Se les considera quizás a la mayoría como elusores o evasores, y por lo tanto hay una predisposición y una especie de sentimiento de cuerpo por parte de las diversas autoridades del Estado que llevan a ser casi contraparte del contribuyente más que organismos independientes resolutores. Estamos diciendo que el Tribunal Fiscal ha perdido calidad. Yo lo que te diría es que quizás ha perdido alguna independencia y autonomía de razonamiento. El Tribunal Fiscal se ha vuelto muy formalista, y si no tiene una prueba, pero esa es ya, digamos, indubitable, clarísima, blanco o negro, ha dejado de lado su razonamiento o el resolver con sentido común y lógica, y en su interpretación de las normas tributarias normalmente ha optado ahora por ceñirse a la literalidad, dejando muchas veces de lado principios interpretativos. Es decir, antes la acción contencioso administrativa era un camino excepcional, donde pocos contribuyentes, porque quedaban en la mayor parte de casos satisfechos con la manera de resolver del Tribunal Fiscal. Ahora eso ya no es así. Ahora se ha vuelto mero trámite y las decisiones importantes las está tomando el Poder Judicial. Exactamente, y ni siquiera, digamos, las primeras instancias del Poder Judicial, sino que hay que esperar hasta la Corte Suprema para que se emitan fallos de fondo. La Corte Suprema ha establecido una serie de criterios en los últimos 2 años muy importantes, como por ejemplo
el deber de las autoridades tributarias es llegar a la verdad material. No se puede condicionar la resolución de un caso a que el contribuyente haya presentado pruebas, pero no solamente eso, porque en principio es su deber de colaboración, sino que la administración duda de las pruebas, Pedro. O sea, tú presentas un documento, la SUNAT las duda, pero simplemente las rechaza porque duda, pero no dice por qué ni actúa su propia prueba. Y esas conductas son avaladas por el Tribunal Fiscal. Es lo que se conoce como la sobrecarga de la prueba. Allí, si alguien niega la veracidad de un hecho o de una situación, a ella le corresponde probarlo. Y eso, por ejemplo, lo ha recogido la Corte Suprema. Ha dicho, no puede haber una arbitrariedad, hay que respetar debido proceso, verdad material, principios de informalismo. Lo que se trata es que el contribuyente pague lo justo. Y estos precedentes, muchas veces el Tribunal Fiscal no los aplica. Simplemente dice, no son vinculantes y yo mantengo mi criterio. Entonces, todo esto, Pedro, ha llevado a un tema que es muy importante. El incremento sustancial de los arbitrajes internacionales por empresas inversionistas, al amparo de tratados de protección de inversiones. Y esto es grave porque no solamente daña la imagen del país, sino que pone en tela de juicio las garantías que el Perú otorga a los inversionistas, que es donde iba tu pregunta, ¿no? O sea, la madre del cordero está en una actitud irracional de la autoridad tributaria. ¿Es esa la madre del cordero? Yo lo que pondría son dos palabras si queremos describir lo que está pasando en la justicia tributaria en el Perú. En primer lugar, una postura exageradamente inquisidora, donde hay muchísima duda de las pruebas del contribuyente. Entonces, el estándar probatorio que, por ejemplo, se pide a un contribuyente para deducir gastos o costos, se vuelve prácticamente irracional. Si yo no tengo en cada decisión de negocios, por poner un ejemplo, estoy exagerando, un notario al costado, un informe técnico con 20 sellos, con 10 opiniones que sustenten una decisión de negocios, que muchas veces se toman en el aire y de manera muy expeditiva, pues la administración tributaria cuestiona. Pero existen mecanismos como la pericia, los expertos que pueden valorar el tipo de prueba, constatar la veracidad de la misma. No se desarrollan esos mecanismos, simplemente se rechazan. Muchas veces se rechaza. Es más, la prueba pericial es una prueba que está muy restringida a nivel de justicia tributaria, y allí tenemos estos inconvenientes, ¿no? Y luego, a nivel del Tribunal Fiscal, como te digo, hay un procedimiento que básicamente sigue esa tendencia de buscar pruebas contundentes, claras, y se deja de lado, ponte, las pruebas indiciarias, o lo que es más importante, el sentido común. Me decía un alumno que en el Perú se ha excedido el uso del arbitraje, incluso yendo contra un principio legal, en el sentido de que se prohíbe el arbitraje para discutir materia tributaria. Eso está en la ley vigente de arbitraje. Pero como existe un saco o umbrella, un paraguas muy grande, que todo aquello que afecte el punto de equilibrio económico-financiero, que afecte el contrato celebrado entre las partes, sin mencionar la palabra tributo, en verdad se llega a una discusión de fondo que involucra tributos, no respetando aquella barrera legal que señala vigente en el Perú, que la materia tributaria no es sujeta de arbitraje. ¿Esto es cierto? Sí, es correcto. O sea, es decir, si tú tienes un contrato de concesión en la cual el Estado incumple con sus obligaciones y uno de los elementos es la medición del retorno económico del inversionista, claro, puede haber un arbitraje, pero en el marco del contrato de concesión para pedir un resarcimiento al Estado. Un componente económico podría ser el tema tributario, pero estamos hablando de un ámbito diferente, el ámbito del análisis contractual. Pero en el Perú, las cuestiones de naturaleza tributaria no pueden ser objeto de arbitraje. Es una competencia exclusiva de los órganos administrativos y del Poder Judicial. El único caso, perdóname, en el que sí cabe discutir temas tributarios,
pero no para aplicar la norma tributaria al caso, sino para indemnizar al inversionista, es en el arbitraje internacional, donde sí es posible evaluar medidas tributarias, pero desde una perspectiva de expropiación, arbitrariedad o trato injusto o equitativo. Entonces es un arbitraje principista. ¿Cuántos países en el mundo tienen este sistema tan riguroso del contrato ley protegido por la Constitución, este blindaje? He escuchado opiniones de que países muy avanzados no tienen un blindaje de este tipo. ¿El Perú es el único en el mundo? Yo no te diría que es el único en el mundo, pero sí uno de los pocos países que tienen este tipo de contratos ley. Y creo que la respuesta salta a la vista. Los países desarrollados no requieren de contratos ley porque te otorgan seguridad jurídica, tienen institucionalidad. El contrato ley es un mecanismo precisamente que reconoce estas debilidades de nuestros sistemas democráticos, estas fluctuaciones donde puedes pasar de un régimen de derecha a un régimen de izquierda de un momento a otro, lo estamos viendo en toda la región, y donde el inversionista queda a libre albedrío de las decisiones políticas de los gobernantes. La OCDE, la Asociación de Países Desarrollados, con la mayor capacidad de producción de ingresos y de dominio tecnológico en el mundo, en un informe sobre el Perú dijo que el Perú no podía tener una reforma tributaria que le permita crecer en la presión tributaria y modernizarse y alcanzar objetivos de desarrollo si mantenía estos sistemas de blindaje llamados los convenios de estabilidad jurídica. ¿Qué piensa de esto, Alex? Yo creo que es lo que siempre ha ocurrido, ¿no? Las recetas y sugerencias de la OCDE se dan en un contexto de países desarrollados. Y es por eso que, en mi opinión, si bien el Perú está postulando a ser parte de la OCDE, es un tema que es bastante discutible, porque no se trata de estar en la OCDE, es decir, no se trata de jugar la Champions League, por poner un ejemplo futbolístico, sino estar preparado para ello, porque si no vamos a terminar haciendo un papelón como país. Hoy día sí podemos implementar algunas recomendaciones de la OCDE, pero adaptándolas a nuestra realidad. Y ese es un punto muy importante. Hoy día hemos visto que hay muchos planteamientos de la OCDE vinculados a la aplicación de normas de imposición global sobre todas las empresas tecnológicas, pero el primer país que las ha rechazado es Estados Unidos, porque ha dicho, ok, un momentito, pero no me toques a mí la recaudación de empresas tecnológicas residentes en los Estados Unidos, ¿no? Un planteamiento que viene de algunos especialistas es, en lugar de tener la figura extrema de que los tributos al momento de firmar el contrato se vuelven una foto que no se puede mover a lo largo de 30 años o 40 años, dependiendo del contrato del que hablemos, es lo que existe en otros países, que es el derecho a compensar. Es decir, que quede como regla dentro de la seguridad jurídica, ok, si tú me estás alterando de manera sustantiva las contraprestaciones pactadas y estás afectando la economía del inversionista privado que ha asumido un proyecto, tiene el derecho a pedir la compensación, pero no partir del supuesto de que todo es inamovible. ¿No es eso poco realista? No, lo que ocurre es que es importante también desmitificar los contratos de estabilidad jurídica o los contratos de estabilidad tributaria. Cuando escuchas un debate más bien sesgada a la política, te dicen hay que eliminar los contratos de estabilidad porque otorgan beneficios tributarios. Y eso no es cierto. Un contrato de estabilidad no otorga un beneficio tributario. Lo que hace es tomarte una foto del marco legal que un Estado le ha ofrecido a un inversionista. Y le dice, tú vas a venir a invertir en el Perú, vas a asumir el riesgo país, vas a poner capitales. Bueno, yo me comprometo durante este plazo a respetarte estas reglas de juego. Que es lo que haría cualquier persona en el mundo, digamos, de los negocios, donde le dice, oye, ven, invierte y yo te doy esta confianza. Ahora, una estabilidad jurídica no es gratuita, porque
si por ejemplo mencionamos los contratos de estabilidad en materia minera, que tú los conoces muy bien, se incrementa en 2 puntos porcentuales la tasa del impuesto a la renta. Es decir, hoy día la tasa es 29.5 para todos los contribuyentes, para todas las empresas, pero una empresa minera sujeta a un convenio de estabilidad tiene que pagarte 31.5. ¿No crees que es razonable abrir camino a la compensación, al derecho de compensación, cuando el Estado, como en el caso peruano, a veces cae la presión tributaria de forma significativa? Se vive una crisis cíclica, momentos exitosos, precios altos de los minerales, un flujo de ingresos como pocas veces vemos, pero también viene el periodo de vacas flacas, hay problemas de gobernabilidad. ¿No es el derecho de compensación una opción que nos lleve a respetar la seguridad jurídica, pero al mismo tiempo ser realistas en el sentido de que muy pocos países pueden dar esa rigidez al sistema? El derecho de compensación garantizaría la devolución de aquello que tomaste en exceso, pero es un mecanismo más eficiente que congelar el régimen. Insisto en esto porque he visto que en el grupo de países que tienen el sistema de compensación es mayoritario frente a la estabilidad absoluta. Lo que ocurre es que tenemos que distinguir, como te decía, entre países y países. Los mecanismos de estabilidad jurídica son los que promueven las inversiones y eso el crecimiento. Y lo que quiero, ya que estamos hablando de recaudación, lo que quiero notar es lo siguiente. El Perú ha tenido los mayores índices de presión tributaria, que por cierto están más bajos que en el resto de la región, eso es cierto, pero en periodos de bonanza de los precios internacionales de los commodities, que es la principal fuente de recaudación tributaria. La recaudación se ha incrementado usualmente cuando han habido etapas de precios altos, por ejemplo, los minerales. Muy bien. Cuando esos precios bajan, lo cual depende de la economía mundial, la recaudación cae. ¿Y por qué cae, querido Pedro, la recaudación? Porque en ese periodo la administración tributaria no ha hecho el trabajo que tendría que hacer de cobrar impuestos al 60% de la economía nacional que está en la informalidad. Entonces, cuando tú mides el índice de recaudación y lo aplicas en función de quiénes son los verdaderos contribuyentes, vamos a ver que en el universo reducido de contribuyentes formales, esa presión tributaria es la más alta de la región. Puede exceder de 20 y tantos %. Ojo. Es decir, a un grupo se le exige mucho y otra parte de la población, que es el mayor, le pasa piola. Hay un subsidio, hay una compensación. Entonces, ¿yo qué hago? Si bien es cierto, a las empresas, y estoy hablando especialmente a las satanizadas grandes empresas, que son las que generan crecimiento, yo aplico nominalmente una tasa de impuesto a la renta de 29.5 sobre su renta neta, es lo que deberían pagar. La cantidad de reparos, de observaciones y de cuestionamientos a las deducciones del gasto terminan haciendo que en términos reales esa tasa no sea 29.5, porque ya no se aplica sobre la renta neta que señala la ley, sino una renta neta ampliada por objeciones de la administración. Por lo tanto, la tasa del impuesto a la renta que pagan las grandes compañías pueden estar cerca del 35%. Ese es un problema. Y con esa diferencia, ¿qué se está haciendo? Subsidiar lo que no se recauda del sector informal porque no se quiere recaudar ese sector. Hablemos de soluciones. Estamos en la época del gobierno digital, de la inteligencia artificial. No hay ciudadano peruano con DNI que no sea completamente informal. ¿A qué me refiero? Aquel que tiene un celular inteligente es una persona que muestra un signo exterior de riqueza que le permite mantener un sistema de comunicación con el mundo. Aquel que tiene un medidor de luz
con un consumo que también es un referente de actividad, además de la clásica referencia de bienes que adquiere. En realidad no hay alguien que pueda ser invisible, alguien que está moviendo dinero, que está moviendo recursos. No está fallando el gobierno digital en el Perú, no estamos asumiendo todas las oportunidades de la inteligencia artificial para llegar a concluir que una persona que vive en Comas, por ejemplo, un distrito popular de Lima, resulta que puede vivir en Comas, pero su casa tiene piscina, anda con auto del año, tiene gran cantidad de viajes, usa celular con gran consumo del mismo, tiene consumo importante de energía eléctrica. A esa persona no la podemos considerar un informal completamente, es una persona que está con un pie a un lado y al otro lado. Entonces, ¿está faltando la pericia en este sentido? Sí, bueno, lo que acabas de describir es el caso de muchísimos no contribuyentes o informales y que además, pese a todos esos signos de riqueza, no presentan declaraciones ni están registrados ante la SUNAT. Pero efectivamente, como tú dices, la digitalización es una herramienta que va a ayudar a reducir estos niveles de informalidad. Hay medidas concretas que está adoptando la SUNAT. Por un lado, entendemos que la administración va a focalizar su fiscalización a los grandes evasores tributarios, que son esas personas que a partir de cruces de información, de movimientos bancarios, etcétera, tienen grandes ingresos, grandes patrimonios y no presentan declaraciones. Allí va a haber un trabajo muy exhaustivo de la SUNAT. Por otro lado, se está avanzando mucho en lo que es la emisión de comprobantes de pago electrónicos y el llevado de una contabilidad digital directamente por la SUNAT, que va a permitir simplificar las operaciones de los contribuyentes y además poder llevar una fiscalización en tiempo real. Muy bien. Creemos también que el hecho del desarrollo de tecnologías de medio de pago tipo Yape va a ayudar mucho a identificar los movimientos bancarios de las personas. Hoy día el Yape creo que también es un elemento interesantísimo de democratización, pero puede ser una herramienta para la fiscalización tributaria, para el control. Lo utiliza toda persona. Tú vas y la persona que de repente en la vía pública te vigila el vehículo, algo típico. ¿Tú y tradicional de acuerdo? En Perú? Sí. Te piden, señor, no tengo sencillo, YAPM. Todo el mundo tiene YAPM. ¿Tú crees que ha sido un error no bancarizar a partir de cierto monto las operaciones? Esa propuesta que finalmente el Congreso rechazó, que hubiera acelerado este proceso de control de la sacada de vuelta. Uh-huh. ¿Tú estás de acuerdo con que a partir de cierto monto toda operación sea utilizando tarjeta de crédito, utilizando sistemas donde se queda huella de la operación? A ver, ya hoy día tenemos montos bastante reducidos para el tema del uso de medios de pago. Sí funciona otra vez en las grandes empresas, que todo lo manejan a través de esas cuentas. Para pequeñas y medianas empresas es más complicado, pero el uso de estas otras herramientas sí podrían ser reconocidas como medio de pago. O sea, que nadie pueda ir con un maletín lleno de dinero a comprar un auto, que se establezca que primero tiene que pasar por una agencia bancaria y luego irse con la tarjeta que el banco le otorga y hacer un documento que implique que ha acreditado ese movimiento de dinero. Claro, es que quien te paga cantidades importantes en un maletín, evidentemente está en un mundo de informalidad o en una situación irregular, por decirlo menos. Pero eso hoy día tiene un costo, y tiene el costo de la seguridad. Hemos visto el incremento de la delincuencia, incluso homicidios por retiros de dinero de empresas bancarias o por tener efectivo, ¿no? Recordemos el caso de la notaría, donde viene alguien y paga una compraventa, pone un cerro de dinero y entran los delincuentes, ¿no? Entonces, creo que es algo que se tiene que entender. Y obviamente eso tiene que ir aparejado, y ahí viene lo importante, de un régimen tributario ad hoc y acorde con la realidad peruana, que efectivamente ayude a mejorar los niveles de informalidad.
Ese es un punto muy importante. Como una conclusión preliminar, podemos decir que el problema del Perú no es principalmente de leyes, sino es un problema de administración de las reglas de juego, es un problema básicamente institucional. Siempre lo fue, siempre lo fue. El problema del Perú no es de leyes, tenemos leyes para votar, ya estamos en más de 30.000 leyes. El problema del Perú es en la aplicación de la ley. A propósito de eso, ha generado mucha controversia que en casos donde hay hechos penales, donde ha habido actos de corrupción, y no por el dicho ni siquiera de un fiscal, sino porque en la casa matriz de una empresa, no voy a mencionar el nombre, pero todos la conocen, hay un reconocimiento de que se ha pagado las llamadas coimas, se ha pagado cantidades a los funcionarios que han estado a cargo de licitaciones en distintos campos de la inversión en relación a infraestructura, a servicios que el Estado contrata. Es una prueba plena porque viene de la casa matriz, ha habido intervención de fiscal y juez de otro país, y todo eso tiene la fuerza de una prueba indubitable, porque el mismo actor lo reconoce y paralelamente cruzan información con la manera como se hizo la operación y se acredita que efectivamente ha habido estos pagos, y digamos que no está completo el proceso penal, pero la evidencia es contundente. Uh-huh. ¿Cómo es posible que un tribunal arbitral rechace el carácter principal que debe tener el proceso penal como encargado exclusivamente de resolver esos temas, y tengamos la contradicción en el Perú que un mismo conjunto de activos y de personas están batallando en dos procesos, uno arbitral y otro penal? Y quizás el Estado se equivocó porque no se trata de acompañar copias del expediente a cargo del procurador, sino lo conveniente es que el mismo juez penal, mediante exhorto, le diga a los árbitros: un momentito, lo principal aquí es el proceso penal y todos estos activos han sido inmovilizados hasta que se llegue a un mejor resolver. Pero en el Perú, no sé si es el error de los procuradores no pedirle al juez, que es la autoridad competente, que mediante exhorto se dirija a los árbitros antes que ellos tomen competencia de un proceso que es materia de un hecho ilícito y ya un proceso penal abierto. Estamos frente a un caso de replay, casos importantes, donde existe superposición. Es como si dos jueces diferentes estuvieran viendo una misma materia. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, en eso te soy honesto, es difícil que pueda opinar porque mi especialidad no es la penal, yo soy tributarista, pero el sentido común me dice que en situaciones de ese tipo pueden existir lo que se llama la cuestión prejudicial, ¿no? Es decir, cuando tú tienes dos jueces competentes para determinada materia, pero una depende de lo que se diga en la otra, allí lo que hay que ver es cuál es la prevalencia de una de las posiciones y cómo una se convierte en un insumo de la otra. Eso es lo que se llama la materia prejudicial. Pero yendo a un tema práctico, y acá simplemente te doy una respuesta a título personal, nadie puede negar los terribles casos de corrupción que han habido y lamentablemente todavía existen en el Perú, y que no son otra prueba que la ineficiencia del Estado y el bajo nivel moral y ético de muchas de nuestras autoridades, que además genera un forado enorme. Si todo el dinero de la corrupción se hubiera invertido correctamente, hoy día el Perú no tendría los niveles de pobreza que tiene, pero tendría un crecimiento económico. ¿Es solo problema de autoridades? Las empresas, no todas, pero algunas. La OCDE, por ejemplo, dice: si se identifica un hecho de corrupción en una empresa privada, siguiendo las mejores prácticas que hoy están reguladas a nivel global, se debe de eliminar el cáncer, la enfermedad. Todo aquel funcionario o accionista que ha tenido vínculo con el hecho ilícito deben de salir, si es que la empresa quiere sobrevivir y mantenerse. En el Perú, les alcanza también definitivamente. En el Perú hay empresas que han estado manchadas por la corrupción, pero esta reingeniería ha sido parcial, no total.
Es decir, han reducido su accionariado, pero siguen siendo accionistas, quienes han sido cómplices de hechos ilícitos. Entonces, la gran observación es por qué no hacemos las cosas bien, por qué hacemos las cosas a medias, dando una mala señal al mercado. Bueno, hay que aplicar la ley. Ha habido una serie de modificaciones. El día de hoy existe la responsabilidad penal de las empresas como personas jurídicas, que incluso las pueden llevar a su disolución y liquidación. Las compañías formales, precisamente aplicando prácticas de buen gobierno corporativo, hoy día tienen mecanismos de compliance internos obligatorios y en otros casos voluntarios con altos estándares para evitar estos casos. Pero yo te quería comentar lo siguiente. Mira, qué curioso, ¿no? Estas compañías cuyos casos son públicos, que han incurrido en temas de corrupción, en otros países, como Estados Unidos o países desarrollados, rápidamente ellos mismos reconocen sus delitos y pagan millonarias indemnizaciones, lo cual evita largos litigios y en un periodo relativamente corto de tiempo el tema se zanjó. Hay reconocimiento y se paga. ¿Por qué en Estados Unidos ha habido soluciones muy prácticas e inmediatas? Sí, señor, me declaro culpable. En cuanto he dañado al Estado americano, al Tesoro, acá están. Y acá en el Perú no pasa eso. ¿Ese es un problema de norma equivocada o un problema de falta de criterio de las autoridades que están a cargo de estos casos? Ambas cosas. También tienes mucho protagonismo de las autoridades que quieren tomar estos casos como emblema, quizás para fines personales, hasta políticos. Y en fin, todo eso puede terminar afectando la eficiencia de lo que deberían ser estos procesos, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿El identificar a las autoridades que aceptaron coimas y sancionarlas o el resarcimiento económico de un Estado que no tuvo un hospital que la población espera o que no tuvo una vía de transporte que ha quedado inconclusa o con serios problemas de calidad en su infraestructura? Aquí ha habido una equivocada y muy sesgada forma, todo se ha centrado en la responsabilidad penal de las autoridades, pero hemos descuidado la defensa del dinero de todos los peruanos. ¿Es así? Yo creo que las vías no son excluyentes, insisto, no es mi especialidad, te estoy contestando como ciudadano de a pie, y creo que un efecto o una medida no es excluyente de la otra. Tú puedes obtener un resarcimiento económico por el daño causado, puedes tener una sanción penal y puedes también tener una sanción moral, que hoy día es muy importante y que las empresas consideran mucho. Una sanción moral hoy día te puede hacer que una empresa cierre sus actividades. Entonces, eso también es importante. Otra vez creo que es un problema de aplicación. Volvamos al tema tributario. Así es. Ahí sí me siento como pez en el agua. Las exoneraciones te dicen que hacen mucho daño a la recaudación y provoca una cadena de sacadas de vuelta, que el efecto cadena que se llama. San Martín renunció a la exoneración del IGB y no ha desaparecido. San Martín ni está en una crisis total. Es más, el boom del café en San Martín hace que sea un modelo de haber sustituido sembrar coca por un cultivo tan importante como el café. Incluso hay especialidades de café que hacen que estas familias que antes estaban llenas de miedo como proveedores de un insumo para la droga, ahora son familias respetadas, familias que tienen sus hijos estudiando posgrados hasta en el extranjero, participando en eventos internacionales, siendo un producto líder de la exportación por parte del Perú. O sea, tenemos ejemplos de haber sacado a las personas de una actividad ilegal a una actividad legal. ¿Por qué no podemos lograr que Loreto y las otras regiones amazónicas cuantifiquen lo que significa la exoneración y ese dinero vaya a proyectos de infraestructura en beneficio de las personas y no estar llenando de ventanas abiertas el régimen tributario, haciendo que haya sacada de vuelta? Sí, es una alternativa perfectamente válida. Lo que ocurre es que en muchos de esos casos también hay intereses políticos, se manipula mucho la opinión de la población y terminan a veces marchando, protestando por nada.
porque hay mucha desinformación. Entonces hay muchas medidas que a veces se pueden aplicar que mejorarían la eficiencia y la calidad de vida de las poblaciones, pero que al final terminan siendo engañadas o manipuladas muchas veces por dirigentes o autoridades locales que tergiversan las cosas y no los hacen avanzar. Querido Pedro, ¿en cuántas comunidades del país se puede construir, por ejemplo, un puente que pueda ser utilizado durante la crecida de los ríos y no paralice el transporte? Hay muchas poblaciones que, manipuladas por sus autoridades locales, se oponen a la construcción de esos puentes. ¿Y por qué? Porque si hay una ruptura de la carretera o una interrupción, las colas de vehículos que van a estar pasando por esa comunidad van a tener que consumir productos de la zona. O muchas veces vienen estas personas y a hombro hacen pasar los vehículos por el cauce de los ríos. Eso sigue ocurriendo hoy día en el Perú. ¿El mecanismo de obras por impuestos debería ser ampliado? Sí, ya se está ampliando algunas otras actividades, se están comprendiendo también los servicios, pero definitivamente esa es una buena modalidad donde permite llevar la eficiencia del sector privado a la ejecución de obras públicas que bajo otras circunstancias, por la ineficiencia del gobierno, no se pueden realizar. Otra muestra es el famoso tema de ejecución de obras con cooperación técnica internacional, los proyectos gobierno a gobierno, que han dado resultados más satisfactorios que cuando es el Perú el que los ejecuta. En el supuesto de que te hicieran ministro de Economía, aunque eso no necesariamente va a ser así, porque tu tranquilidad familiar la vas a cuidar siempre y tu éxito profesional hace que ese servicio militar lo puedas, o ese servicio cívico lo puedas desarrollar de otras formas, pero en el supuesto teórico de que eres ministro de Economía por unos días, ¿qué medidas tributarias plantearías? Hagámoslo de la siguiente manera, querido Pedro. Tú has estado en el gobierno y yo te voy a dar a ti consejos si tú fueras el ministro de Economía desde el punto de vista técnico. Y te diría qué cosas hay que hacer. Creo que hay que, primero, en el tema tributario, tratar de ampliar la base de contribuyentes con una adecuada regulación de las medianas y pequeñas empresas. En eso se está trabajando muchísimo. Hay aportes de la sociedad civil para que esto mejore. Hoy día tenemos tres regímenes tributarios para las MIPES. El RUS, régimen único simplificado, el RER, régimen especial del impuesto a la renta, y el MIPE tributario. La propuesta del gobierno es eliminar el MIPE tributario que no funcionó, de acuerdo, ampliar un poco más el RUS, pero inicialmente el ministro Contreras propuso eliminar el RER, que es un régimen de tránsito entre el RUS y el régimen general. Y la propuesta inicial del Ministerio de Economía y Finanzas fue dar un salto del RUS, de no llevar contabilidad, pagar una tasa fija mensual, a un régimen general que implica tener contabilidad. Por ejemplo, hoy en el proyecto que acaban de mandar al Congreso, eso se está corrigiendo. Entendió el ministro Arista que hay que poner un régimen transitorio, un régimen especial dentro del régimen general. Entonces, ese es un buen camino. Pero lo que tendríamos que hacer es buscar que esa situación de las MIPES vaya acompañada con otras medidas como capacitación, apoyo crediticio, que también vaya con una flexibilidad o ajuste al régimen laboral. Sería una experiencia similar a lo que ha pasado en el agro, que el agro ha reducido altos niveles de informalidad, ha mejorado la generación de puestos de trabajo y la oferta exportadora. Hoy Perú es líder mundial en la exportación de arándanos, en palta y en una serie de productos. Entonces, eso es lo primero que te diría. Lo segundo es que hacer ajustes técnicos a la legislación tributaria para simplificarla, que tenga certeza. Hay normas que absurdamente sujetan deducciones tributarias como la depreciación de activos al registro contable, cuando la contabilidad cambia todos los días y no depende del gobierno peruano. Entonces terminan habiendo incompatibilidades que hacen imposible deducir una depreciación. Por ponerte un ejemplo, se grava en el Perú, absurdamente, las reorganizaciones internacionales. En el Perú puede haber subsidiarias, ellas siguen operando, pero en el extranjero
hay fusiones, hay reordenamientos, y esos cambios a nivel de la casa matriz generan la obligación de pagar un impuesto a la renta en el Perú como si se estuviera vendiendo la empresa, cuando simplemente es un cambio a nivel de los accionistas que no afecta ni siquiera el control. Claro, si hay un cambio de control, bueno, paga el impuesto, pero si no lo hay, no debería haber problema. Chile tiene un régimen que establece expresamente que estas reorganizaciones internacionales no están gravadas. México, es más, el Perú se ha comprometido a nivel de la Alianza del Pacífico a no gravar esas reorganizaciones internacionales, pero se siguen gravando. Eso desalienta la inversión. Siguiente, medidas que puedan generar un fomento a las startups, a los pequeños emprendimientos. Tú haces un pequeño emprendimiento con gran esfuerzo, luego vas a vender las acciones y si lo has hecho a través de una persona jurídica, puedes pagar hasta 30% de impuestos. En los demás países esas startups pagan tasas reducidas como de 10%. ¿Por qué no ha funcionado? Fintechs, etcétera. ¿Por qué no ha funcionado el incentivo a la ciencia y la tecnología, que era pagar tu impuesto a la renta a través de ayudar a un proyecto de investigación? Exactamente. ¿Por qué no ha funcionado eso? Te daban un mayor porcentaje de deducción del gasto. No ha funcionado justamente por la burocracia. No es que tú le digas a la SUNAT, oye, he desarrollado un proyecto tecnológico y por lo tanto tengo una mayor deducción. No, señor. Usted tiene primero que enviar este proyecto al CONCITEC, lo cual ya lo hace público e implica revelar a veces secretos industriales. De allí usted tiene que tener toda esta documentación, toda esta información, presentarlo, autorizaciones, checks. Oye, ¿sabes qué? Me sale más caro pelear luego ante la SUNAT la deducción o que mis secretos industriales puedan caer en malas manos o se difundan a tener una deducción. Mejor no la aplico. Entonces, hay una buena intención, pero la reglamentación, ese afán controlista de duda, dudamos absolutamente de todo, querido Pedro. Por eso es que las autoridades no se atreven a avanzar en obras, en aprobar licitaciones, porque tienen el temor luego de pasar una fiscalización terrible, que claro, es producto de los niveles de corrupción, pero se duda de todo. ¿Y cuál es tu opinión sobre este proyecto tan sonado de hacer que la gente tenga pensión ayudando a la recaudación del IGB, haciendo que un 1% del IGB que se cobra en cualquier operación de compra-venta, incluidos servicios, vaya a una cuenta individualizada para que el más humilde ciudadano que hace una compra empiece a aportar a una cuenta individualizada un porcentaje de cada operación que hace? Así todo el mundo va a pedir boleta o factura, cosa que hoy no ocurre. Esa medida que está muy discutida, que el Ministerio de Economía no la ha visto tan auspiciosa. ¿Cuál es tu opinión? Es una medida interesante. Parto con eso. Y acá lo que hay que hacer es un análisis de costo-beneficio. Desde el punto de vista del ciudadano, claro, puede recuperar parte de lo que está consumiendo para una futura pensión. Desde ese punto de vista es positivo, evidentemente. Ahora, desde la perspectiva del MEF, y ahora te vuelvo a aconsejar como ministro de Economía, te diría, a ver, pasar un punto del IGB a cuentas de pensiones implica una caída de la recaudación y un momento en el que el gasto es mayor que los ingresos públicos y por lo tanto estamos en una situación de déficit. Pero Correcto. ¿qué pasa si hacemos un piloto y creamos áreas donde hay muy poca recaudación? Claro, entonces el punto de medición es en una hoja de ruta se gradual. puede incrementar la recaudación por esta autofiscalización a través de los ciudadanos. Porque claro, si tú vas a recibir una pensión, tú vas a ser el mejor fiscalizador de la SUNAT para que se emita un comprobante de pago y se paguen los impuestos. Entonces, esa medición es la que tiene que ver el MEF. Hoy puede implicar una caída en la recaudación. A largo plazo, este control a través del ciudadano puede incrementar la recaudación e incorporar la informalidad al sector formal. Ese es el número que hay que ver y determinar a qué cosa se apuesta. El problema en el Perú es que muchas de las medidas que a veces dicta el Congreso son declaraciones interesantes de principio, pero que no necesariamente tiene un análisis técnico que nos dé un número. Y esto es métrica pura.
¿Qué te dice que el 41% de la producción del oro en el Perú sea ilegal, sea informal? Que haya llegado a ese porcentaje tan alto. ¿Consideras que hay un problema serio de gobernabilidad? Es carencia de Estado. El Estado no ingresa en esas zonas, no hay presencia del Estado, y no necesariamente, claro, el caso de la Amazonía, Madre de Dios, etcétera, ya es un extremo. Trujillo, cerca de Trujillo, estamos hablando de la Sierra de Trujillo, Sí, de la Libertad. En las provincias, tú sabes, yo soy arequipeño, y en Arequipa es impresionante ver que no hay presencia del Estado en muchas zonas. Entonces, eso además aleja al contribuyente, porque, oye, ¿yo por qué voy a pagar impuestos si no recibo absolutamente nada del Estado? En Estados Unidos o en los países desarrollados tú pagas altas tasas de impuesto a la renta. Puedes pagar 40-55%, Pedro, de impuestos. Pero la gente los paga con conciencia porque recibe ¿qué cosa del Estado? Salud de calidad, educación. Muchas veces las escuelas y universidades públicas son mejores que las privadas. Puedes tener una institucionalidad, una policía en la cual confiar, un poder judicial objetivo, independiente, etc. En el Perú, tú pagas impuestos, y especialmente la clase trabajadora, los dependientes, los formales. ¿Y qué recibes del Estado? Tienes que tener seguro privado de salud. Tienes que contar con vigilancia. Incluso las bodegas. Me hablabas de comas. ¿Cuál es el costo que los bodegueros o pequeños empresarios de la zona tienen que pagar a seguridad privada o incluso someterse a extorsiones para no ser afectados por la delincuencia? Ese es un sobrecosto. Entonces, yo encima de eso tengo que pagar impuestos a un Estado que no está. Tiene lógica eso, pero yo recuerdo haberle dicho a un alumno que me hizo una pregunta parecida. Conozco el caso de un amigo que tuvo una emergencia y pudo salvar su vida si la asistencia pública a la que lo llevaron por emergencia hubiera tenido el equipamiento necesario para salvar su vida. O sea, llega un momento que tenemos que comprarnos el pleito de decir es importante. Bueno, y hubo una persona, fue en Arequipa justo, que murió. Mejía Puntebombón. Murió por falta de asistencia médica. Entonces, el rol del Estado es que nos puede ayudar cuando menos te lo imaginas. Sí, pero en ese punto, Pedro, mira qué bueno que pones ese ejemplo, ya digamos que el Estado no ha podido llegar, pero además el Estado está impidiendo que el privado pueda suplir esas carencias. Si el proyecto Tía María estuviera ya en desarrollo, toda esa zona que hemos hablado, de Punta de Bombón, de Cocachacra, Mejía, obtendría por ingresos de regalías, por ejecución de obras por impuestos y por las propias políticas de responsabilidad social de estas empresas, una serie de beneficios como postas médicas, hospitales, centros educativos, porque donde no llega el Estado, llega el sector privado, llega el empresario minero, pero no se le deja actuar y se manipula a las poblaciones que creen que el empresario es un enemigo cuando más bien puede ser su principal asistencia. Entonces llegamos al perro del hortelano. No comes ni dejas comer. Estimado Alex, muchas gracias. Habrá un capítulo 2 de esta importante conversación. Te agradezco que hayas venido acá a nuestro programa Integrando Perú y pronto estamos de nuevo juntos. Yo encantado, querido Pedro. Muchísimas gracias por esta entrevista y sobre todo por compartir todas estas reflexiones que creo que son importantes para el país. Muchísimas gracias. A ti. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.